experiencia en temas de astrofísica, computación cuántica, he desarrollado todo eso en Python, bueno, he hecho simulaciones en mecánica de fluidos, en atmósferas estelares, estructura estelar, bueno, son cosas bastante bonitas y ya les voy a comentar un poco, incluso más en las siguientes diapositivas sobre qué es el Club de Python, porque eso es lo que voy a mencionarles. Yo pertenezco al Club de Python, soy el presidente y fundador, y pues justamente esta clase, ¿no? Este mini curso que hemos desarrollado con el profesor Orlando, el profesor Hugo, que justamente gracias a la invitación podemos hacer este mini curso abierto al público, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de condensar en estas 3 sesiones todo lo que yo considero necesario para que un estudiante, un profesor, un investigador tenga las herramientas necesarias en Python para que pueda procesar datos experimentales, ¿no? Es decir, datos y sus errores asociados, ¿no? Porque cuando uno toma un dato experimental no es que sea un dato perfecto, ¿no? Tiene un determinado error que es por distintas cosas, ¿no? Eh, bueno, entonces a eso es lo que vamos a orientarlo. Yo quisiera saber aquí en el chat si es que pueden participar, por ejemplo, ¿quiénes han visto Python? ¿Quiénes han programado, quiénes han ejecutado un código antes en Python, ¿no? Y si ponen 1 es sí, y si ponen 0 es no, ¿no? 1 sí, 0 no. Entonces, ahora quisiera preguntar, ¿no? Los que están aquí en la reunión en el Zoom, y bueno, en la reunión del Facebook, lamentablemente no puedo leer ese chat, espero que, bueno, los profesores me hagan llegar las preguntas. Quisiera que me digan eso, ¿no? Si es que anteriormente han programado algo en Python o es absolutamente nuevo. Y bueno, si es absolutamente nuevo, digan 0 y pues si es que ya han tenido cierta experiencia, 1, ¿no? Para saber a qué me estoy dirigiendo, ¿no? Quizá algunas cosas puedo pasar un poco más rápido y algunas cosas un poco más lento, ¿no? Ah, un momento, creo que no se puede escribir. A ver, un momento, por favor. Sí, un momento, un momento. Ya, a ver, ¿podría probar ahora, por favor? Genial, genial, muchas gracias. Sí, yo decía que raro. Ajá, ajá, ok, ok. Wow. 0001, 1, ajá, ya. Uy, qué bien. Bueno, aquí la mayoría no ha programado anteriormente y pues qué bien, porque eso es lo que, a eso es lo que he orientado todo el material. Vamos a aprender desde cero y espero que me hagan bastantes preguntas. Creo que aquí pueden ustedes levantar la mano, entonces si ustedes levantan la mano yo puedo preguntarles para que desmuteen y puedan hacer su pregunta, ¿no? Entonces preferiría que las preguntas sean por voz, ¿no? Para que así también los que están en Facebook puedan escucharlos, ¿no? Saber que están aquí. Y pues, bueno, ya en el transcurso de la exposición vamos a estar avanzando, ¿no? Genial, bueno. No he podido ver en el Facebook, pero espero que les pueda servir también a todos, ¿no? Y de todas maneras, estas les va a servir a todos porque se van a poder llevar los notebooks y se van a poder llevar el material. Ok. Entonces empezamos, ¿no? Lo que vamos a ver hoy en esta diapositiva, ¿no? Porque vamos a tener hoy día una presentación relativamente breve y la parte de código, ¿no? Entonces, desde el día de hoy van a empezar a programar en Python y van a ver que es realmente sencillo. Justamente ese es uno de los pros de Python. Bueno, en contenido tenemos introducción, entorno de librerías, aplicaciones en física, Jupyter en la nube y Let's Code, ¿no? Vamos a ver todos estos temas hoy día en esta presentación, que es también bastante breve, de 12 diapositivas, ¿no? Entonces, antes de empezar, quisiera hablarles un poco sobre el Python Club for Physicists, porque yo estoy seguro que muchos aquí están interesados, obviamente, en Python y pues en aplicar esto en sus proyectos, ¿no? Ya sea en docencia, ya sea en investigación, ¿no? E incluso en empresa, ¿no? Ya más adelante incluso puedo comentarles algo sobre mi experiencia. Yo quisiera hablarles sobre qué somos nosotros, cómo hacemos lo que se ve, ¿no? En el público, los cursos y todo lo que vamos desarrollando y el por qué, ¿no? Entonces somos una comunidad diversa, canalizadora y empoderadora de voluntarios con ganas de adquirir y compartir conocimientos y experiencias en física computacional, ¿no? Realmente, en este caso estamos haciendo la versión Perú porque eso está siendo organizado con instituciones peruanas, pero realmente el Python Club for Physicists está a nivel Latinoamérica, ¿no? Tenemos estudiantes de toda Latinoamérica y
vamos a ver incluso el impacto que hemos estado teniendo y pues espero que también sea como motivación para ustedes para que puedan no sentirse un poco angustiados quizá con algo nuevo que es la programación, ¿no? Yo también he estado en esa situación y la verdad es que la programación es un campo muy grande, ¿no? Y en sí, los lenguajes de programación, o sea, todo es muy grande y uno necesita de una persona o de alguien que les guíe o que sepa o que les diga de dónde adquirir el conocimiento porque cuando uno empieza a googlear o tomar cursos son muy generales, ¿no? Entonces, esta comunidad justamente, cualquier persona que quiera desarrollar eso es muy bienvenida, ¿no? Entonces, les hago una invitación a todos los que están aquí, incluso, como lo mencioné, en la comunidad estamos tanto estudiantes de pregrado hasta postdocs, profesores, investigadores, estudiantes, personas no solo de física, sino de ingeniería, no solo de carreras, ¿no? Sino que personas que son autodidactas, ¿no? Entonces, y que muestran su solvencia en los cursos que damos, ¿no? Entonces, así es como vamos. ¿Cómo hacemos esto? Pues empatizando con la comunidad a través de la data, y es algo que justamente vamos a aprender en estas sesiones, es esto de los datos, ¿no? Y cómo empezar a manejarlos en Python, ¿no? Y pues, o sea, convertirnos en una Data Driven Organization, ¿no? Data Driven Community, ¿no? Entonces, eso justamente nos ayuda a poder tomar decisiones en base a objetivos, en base a datos, ¿no? No en base a solo experiencia, ¿no? Sino en base a pruebas, evidencia, ¿no? No, sesiones con ideación, filosofía de design thinking en el marco de trabajo de Scrum, es algo un poco más técnico, pero lo menciono ahí por si es que alguno de ustedes está involucrado en el tema de habilidades ágiles, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ser una comunidad de programadores en Python con mayor impacto en el desarrollo científico, educativo y social de la física computacional, ¿no? Y acá vemos una foto de la versión 2020, no, sí, 2020, esta fue la versión 2020, la primera escuela que organizamos y fue en San Marcos, en la facultad, en la unidad de posgrado, en el tercer piso, y tuvimos estudiantes de todo el país y también tuvimos estudiantes virtuales, ¿no? Tuvimos también incluso una versión remota, ya desde el 2020 estábamos haciendo eso, ¿no? Un poco sobre el impacto para que ustedes puedan darse un paso también por ahí si es que quieren adentrarse un poco más a estos temas, porque acá voy a dar todo lo que se pueda para que puedan iniciarse, pero ya una vez estén iniciados pueden continuar con todo el material que hemos generado, ¿no? Hemos generado Summer Schools en física computacional, o sea, escuelas de verano en física computacional en 2019, 20 y 21, ¿no? Estamos llevando proyectos de iniciación científica dentro de la comunidad. Generamos material para la enseñanza y, bueno, tenemos más de 3.000 inscritos que han participado con nosotros en nuestras actividades, más de 1.000 participantes, ¿no? Y más de 150 certificados. O sea, estudiantes podido aprobar bien las actividades que hemos ido desarrollando, ¿no? Bien, entonces, una vez ya hecha esa invitación, empezamos a esto de la programación, ¿no? ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿No? Yo quisiera preguntar aquí, y si es que alguien puede activar su micrófono, ¿cómo definiría lenguaje, no? A ver si esto es algo tan sencillo, ¿no? A ver si alguien está levantando la mano. Estoy aquí revisando en el Zoom. Para levantar la mano, ¿dónde está? Creo que no se puede. O bueno, pueden hablar por el chat y yo los desmuteo, ¿no? Arturo, sí, está bien lo que has dicho en el chat, pero estaría bien que lo digas en audio, ¿te parece? Para que escuchen también la pregunta en Facebook. A ver, Arturo, ahí te invité para que puedas activar tu micro. Bueno, vamos a hacer un poco más ágil esto. Bueno, entonces Arturo nos dice en el chat, ¿no? Reglas y prácticas de comunicación. Sí, no te preocupes, Arturo, tiene problemas con el micro. Eh, sí, bueno, el lenguaje puede ser, es un conjunto de reglas y prácticas de comunicación, en este caso humana, ¿no? O bueno, hay diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Y uno de esos tipos existe, es el lenguaje de programación, ¿no? Entonces, realmente, este tema del lenguaje es algo que no está bien definido aún, pero vamos a aproximarlo a la programación, ¿no? Que al igual que que el lenguaje humano, un lenguaje de programación tiene estructura, o sea, sintaxis o palabras clave, lógica que nos permite comunicarnos con una computadora, ¿no? Y aquí vimos, bueno, una imagen con muchos lenguajes de programación y diversas tecnologías que acompañan a los lenguajes, ¿no?
Entonces, un lenguaje de programación realmente es eso, no es la forma de comunicarte con la computadora, ¿no? Y existen muchas formas, como ven, existen muchos lenguajes, existen incluso ya tipos de computadora o formas de distintos fines con la que uno desea comunicarse con no solo computadoras, ¿no? Sino ya quizá eh, microcontroladores, ¿no? Eso también es programación, pero no, estamos abarcando en este caso solamente la computadora, ¿no? Porque si uno hace instrumentación, por ejemplo, de robots, tiene que hacer instrumentación con Arduino y eso también es programación, ¿no? Pero no necesariamente es con una computadora, entonces a eso es lo que voy, ¿no? Ok, entonces espero que eso haya quedado un poco más claro, ¿no? De qué es el lenguaje de programación, ¿no? Y ahora les voy a hablar acerca de qué es Python y de las bondades que nos da Python, ¿no? ¿Por qué Python? ¿Por qué elegimos Python? ¿Por qué es tan conocido Python, ¿no? ¿Ustedes qué dirían, ¿no? Voy a leer lo que están escribiendo en el chat. Díganme cosas que han escuchado de Python quizá o qué les parece, ¿no? Para los que han usado, por ejemplo, hay algunos que ya han usado, ¿no? Mm, ok, bueno. Software para programar como MATLAB, nos dice Manuel Morocho. Sí, bueno, claro, MATLAB también es un lenguaje de programación. Ujú. Bueno, realmente Python sí es un lenguaje de programación de tantos lenguajes que existen. Ahí está, Arturo nos dice, ¿no? Por ejemplo, es efectivo y popular, código abierto, fácil de usar con sus funciones y clases. Muy buena acotación, Arturo. Jean Paul nos dice, es un programa utilizado para el inicio de Machine Learning. Exacto, también. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere participar? Quizá Irian, Azul Pacín. Eh, bueno, ya no puedo ver más aquí conectados. Pero, ok, entonces con esos tres sí, ¿no? Realmente es eso, en resumen sí también es eso. Pues yo les diría quizá un poco más sobre la comunidad, ¿no? El Python realmente es un lenguaje abierto, como Arturo lo mencionan, un lenguaje abierto, gratuito, muy accesible, no pesa mucho, uno lo descarga a su computadora, incluso en su celular, es multiplataforma, ¿no? Incluso puedes programar desde el celular, desde la tablet, ¿no? Y es multipropósito. ¿Qué quiere decir? Que Python puedes aplicarlo a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Jean Paul nos dijo a Machine Learning, ¿no? Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que lo que hace es estudiar a los datos para poder entenderlos de una forma matemática, estadística, y en base a eso inferir, ¿no? O clusterizar, o agrupar, o en base a características, ¿no? Exacto. Entonces es multipropósito, ¿no? Uno de los propósitos podría ser, por ejemplo, hacer machine learning, ¿no? Otro de los propósitos podría ser hacer software, ¿no? Hacer esas aplicaciones que ustedes ven, hacer páginas web. Entonces, realmente Python hace absolutamente todo, tiene librerías en todo, ¿no? Va desde computación cuántica hasta análisis de datos, big data, análisis de imágenes, análisis de texto, natural language processing, ah, no sé, incluso hasta puedes enlazar Python con microcontroladores para extraer los datos, por ejemplo, ¿no? Cómo flotear datos en tiempo real, ¿no? Eso sería bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces eso es Python, es un lenguaje multipropósito, multiplataforma, y hay algo muy importante, que es una comunidad muy grande y una comunidad muy diversa, ¿no? Que hay gente de todos los campos trabajando en Python, ¿no? Python no es una organización, una empresa, un edificio en el cual eh, hayan personas específicas trabajando, ¿no? Es una comunidad que trabaja junta, ¿no? Es por eso que es gratuita también, ¿no? Porque es realmente todos los programadores de todo el mundo lo utilizan y los mismos programadores mejoran, ¿no? Uno a través de GitHub, que también es otra plataforma donde los programadores dejan sus códigos, eh, ellos pueden colaborar, ¿no? Incluso todos podemos colaborar con Python, con librerías, ¿no? Incluso eso es algo muy bueno porque actualmente eh, es algo bastante importante tener esta experiencia, ¿no? Actualmente cuando uno postula para un posgrado, postula para alguna escuela, un minicurso, un taller, cuando te piden el currículum, si tú tienes experiencia, ¿no? En este tema de programación y tu experiencia se ve reflejada en la realización de alguna parte, de alguna librería, o tu contribución con algún paquete,
ahorita vamos a entender qué es librería, qué es paquete también, pero para que se van dando cuenta que es un lenguaje gratis, pero también es abierto, ¿no? O sea, cualquier persona puede participar y poder mejorar este lenguaje y ser parte de este grupo de personas, ¿no? Que, que al fin y al cabo logra cosas de impacto en la vida real, ¿no? En la sociedad, porque tiene muchas aplicaciones de algo básico que quizás alguien puede implementar, ¿no? Entonces, las personas en la actualidad, desde los grupos de investigación hasta las empresas, tienden a usarlo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tienden a usarlo? ¿No? Porque es un lenguaje simple, elegante, versátil, no se hace bolas declarando tantas variables. Yo aprendí a programar en Fortran, ¿no? Inicialmente. Y bueno, Fortran es un lenguaje bastante tienes que ser bastante explícito con todas las variables, con todas las operaciones, ¿no? Entonces Python es un lenguaje bastante intuitivo, es un lenguaje eh, muy versátil, ¿no? Y digamos que el único contra es que a veces es, bueno, en comparación ya es más lento que C y que Fortran, ¿no? Pero incluso uno puede utilizar código C y Fortran dentro de Python, entonces como que eso ya no se vuelve un problema, ¿no? Y eso y muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es Python. Espero que con eso haya quedado un poco más claro de qué es esto. ¿Ok? Igual vamos a ir aclarando durante esas 3 sesiones y ya viendo con la experiencia qué es esto, ¿no? A ver, Arturo nos dice bibliotecas, no librerías. El término inglés library está mal traducido al español, aún se hizo una cosa. Sí, bueno, eh, creo que eso es algo más yo diría etiquetas. Al fin y al cabo, es al término al cual nos dirigimos, ¿no? En este caso, una librería, ¿no? O un paquete, ¿no? Es un conjunto de códigos, ¿no? Usualmente las librerías son especializadas en un campo. No es, no es que todas las librerías quieran ser librerías multipropósitos, ¿no? Sino que las librerías ya son partes específicas de Python, ¿no? Python es un lenguaje de programación y las librerías son partes de Python. Eso quiere decir que estas librerías son construidas en Python, ¿no? Y como vemos aquí, por ejemplo, tenemos una estructura, ¿no? El paquete general es de aquí, una librería, ¿ok? La carpeta más grande que engloba todo, y dentro de esto tienes subpaquetes, ¿no? Entonces, dentro de subpaquetes puedes tener un subpaquete de sonido, un subpaquete de imagen, un subpaquete de niveles, ¿no? De una librería llamada juego, ¿no? O sea, tú creas tu juego y vas a tener una parte que se encarga de hacer todo este tema del sonido del juego, otra parte que haga todo este tema de la imagen del juego y otra parte que haga la administración de niveles del juego, ¿no? Entonces, y cada subpaquete está compuesto de códigos, ¿no? Y no solamente de un código, no es que crees un solo archivo y ya está, ¿no? Sino que como ven aquí, son bastantes archivos que uno crea, ¿no? Entonces creas bastantes archivos, se empaquetan en subpaquetes, ¿no? Y eso lo puedes encapsular ya en un paquete, una librería, ¿no? Que uno puede ya importar desde Python, ¿no? Ok. Hmm. Y ahora quiero mostrarles este entorno de librería. Como mencioné, en Python tiene muchísimas librerías, ¿no? Entonces, entre esas librerías están todas las que ven aquí. Estas son las librerías más orientadas a temas científicos. Por ejemplo, Dask para manejar grandes cantidades de datos, igual XArray, TensorFlow, ¿no? Para temas de Machine Learning, Computer Vision, manejo de arreglos multidimensionales, Seaborn para plots estadísticos, Scikit-learn para optimización, para resolver ecuaciones diferenciales, SymPy para hacer cálculo simbólico, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere calcular una derivada analíticamente, pues SymPy te ofrece esa posibilidad, ¿no? AstroPy, que es un lenguaje orientado hacia la astronomía, Pandas, orientado hacia el manejo de datos estructurados, Jupyter, ¿no? Bueno, Jupyter es la plataforma o el entorno de trabajo que vamos a estar utilizando, ¿no? Y entre otras, ¿no? Monte Carlo, SciPy, Scikit-Image, NumPy, Python, ¿no? Eso, por ejemplo, es una librería de C hecha en Python. Y ahora quisiera hablarle un poco sobre las aplicaciones. Antes de eso, a ver, Ricardo nos pregunta, ¿la comunidad científica acepta publicar un artículo pertinente utilizando como herramienta Python? Muy buena pregunta, Ricardo. Y justamente va asociada a esta diapositiva. Estas 3 aplicaciones que ves aquí, que son 3 aplicaciones particulares, pero yo diría que son muy relevantes, son justamente trabajos que se han hecho en Python.
Acá tenemos, por ejemplo, la imagen del agujero negro. Ustedes deben haber oído esa noticia que fue un boom, ¿no? De cómo se logró reconstruir una imagen del agujero negro real, ¿no? Bueno, no del agujero negro, sino del disco de acreción alrededor de este agujero negro, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el descubrimiento de ondas gravitacionales. Ahorita ya es pan del cada día poder trabajar con datos de ondas gravitacionales. Igual con agujeros negros ya se están detectando bastantes justamente relacionados a las ondas gravitacionales, pero imágenes de agujeros negros no es que se estén haciendo a cada rato, pero sí está dando detecciones de agujeros negros, ¿no? Otra cosa que tenemos, por ejemplo, esta imagen que ven, perdón, este PPT que ven aquí, esta imagen del CERN, incluso creo que debo de explicar qué es el CERN. El CERN es un proyecto internacional, ¿ok? En el cual colisionan partículas, ¿no? A muy altas velocidades de la luz. Imagínense que ustedes chocan dos piedras, por ejemplo, y ¿qué es lo que sucede, no? Salen partes más pequeñas, ¿no? Cada vez, mientras más fuerte lo chocas, van a salir más partes más pequeñas, ¿no? Entonces, ahí, en este experimento lo que se hace es en un ciclotrón, o sea, digamos que en un anillo, ¿no? Aceleran partículas o paquetes de partículas que al colisionar justamente salen partes más pequeñas, ¿no? Ustedes saben que la partícula fundamental, la más pequeña, es el electrón, ¿no? No hay partícula más pequeña que esa y tenemos otro tipo de partículas que conforman el protón y el neutrón, ¿no? Como los quarks. Entonces, justamente eso es lo que se hace, ¿no? El estudio de partículas. Y esta imagen que ven aquí es una visualización hecha enteramente en Python. ¿No? Las referencias para estas tres aplicaciones están al final de estas diapositivas, igual se las voy a mostrar. Y sí, Ricardo, Martín, justamente eso es lo que iba, ¿no? Realmente muchos grupos de investigación actualmente están utilizando Python. Yo he tenido la oportunidad de participar de muchos workshops, escuelas, minicursos, talleres, incluso también darlas. Y la verdad es que todos están tendiendo a utilizar Python y a utilizar Jupyter Notebooks para poder desarrollar sus investigaciones, ¿no? Digo tendiendo porque no es que todos lo utilicen, porque también para determinadas cosas a veces unos lenguajes ya están más desarrollados en eso. Hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar dependiendo ya de ustedes en cuanto lo vayan a requerir, quizá utilizar otras herramientas, ¿no? Pero en sí Python sí tiene aplicaciones, sí está siendo bastante utilizada. Muchos científicos trabajan con Python, muchos papers se publican en Python. Como les menciono aquí, solamente esos tres casos están hechos en Python. Entonces, realmente sí, en el mundo de la ciencia, este lenguaje sí está tomando bastante impulso, ¿no? Quizá el contra en el mundo de la ciencia es que es bastante lento en comparación a otros lenguajes, ¿no? Pero es bastante rápido porque es bastante intuitivo. Cuando uno está en un grupo de investigación, uno no siempre está en el grupo de investigación. Entonces, lo que tú desarrollas, si lo dejas en Jupyter, es más entendible para el siguiente o para los siguientes, ¿no? Entonces, eh, es por eso que actualmente se está utilizando bastante en los proyectos de investigación, ¿no? Ok. Sí, Arturo, no te preocupes. Solo di unos ejemplos de unas cuantas partículas. No voy a mencionar todos los tipos de partículas que existen. Sí, estoy al tanto de eso también. Ok, entonces hasta ahí yo quisiera saber si es que hay preguntas con respecto a todo lo que he mostrado, porque ahora vamos a pasar al código, ya a la programación, al- a poner las manos en el print, ¿no? En los cálculos. Ok, ahora los leo. Mm. Acá están las referencias, ¿no? Incluso mi imagen que mostré del LIGO, ¿no? Es de la Gravitational Wave of Science. El LIGO es un experimento, ¿no? Que son dos interferómetros que miden cuando ondas gravitacionales pasan a través de estos interferómetros, ¿no? Entonces, cuando uno se perturba, se crea un patrón de interferencia y es así como puedes medir ondas gravitacionales, ¿no? Entonces ya hay datos de eso y justamente la organización Gravitational Wave of Science de LIGO tiene tutoriales enteros de Python, tutoriales en Jupyter Notebooks, el cual te dicen cómo manejar sus datos, ¿no? Entonces, ustedes de aquí se pueden pasar quizá a dar un salto a estas páginas y revisar lo que les estoy diciendo, ¿no? Que no sé, estamos haciendo ciencias o científicos, nosotros
no hablamos así por así, ¿no? Estamos, antes dejamos las referencias o investigamos, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí son las referencias para esas aplicaciones en física, ¿no? Igual hay muchas, muchas otras más aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, este aquí del CERN que mostré, de cómo visualizan colisiones de partículas, es enteramente hecho en Python, es un software hecho en Python. Por ejemplo, NumPy, cómo pudo participar, ¿no? En el estudio de la imagen del agujero negro, ¿no? NumPy es una librería que vamos a utilizar también nosotros, y esa misma librería fue utilizada, ¿no? Para poder generar esa imagen. Ujú. Ok, a ver, entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Profesor, no sé si podría revisar quizá en el Facebook para que puedan participar también por ahí, porque creo que muchas personas también están ahí. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, sí te he escuchado. Bueno, acá hay algunas preguntas. Dice Pascal y Ujú. Windows, ¿cuál es su compilador? Creo que no corresponde acá, ¿no? Pascal y Windows, ¿cuál es su compilador? Es una pregunta. No, sí. Pascal es otro lenguaje de programación. Sí, sí, sí. Y compiladores no vamos a utilizar, no vamos a utilizar Jupyter Notebooks, ¿no? Vamos a programar en la nube. Ujú, Bueno, saludos desde Honduras, dice Alejandro Morales. Eh, ujú. Saludos. ya. Bueno, lo demás son comentarios, ¿no? Ok. Sí, sí. Ujú, ya. Entonces vamos a continuar. Ya terminamos toda esta parte introductoria, esta parte em, de qué es de qué es este lenguaje, ¿no? Ya espero que todos tengan un poco más claro o un poco más de información acerca de este lenguaje, ¿no? Igual quisiera, ya que en el chat, tanto de aquí como en el Facebook, ¿no? Que pongan de qué áreas son, ¿no? Saber incluso a qué áreas quieren ustedes aplicarlo para poder, yo quizá dar algunos ejemplos de eso, ¿no? Porque realmente yo he tenido experiencia en muchas áreas, entonces, si es que van dejando en el Zoom, quizá a qué área quieren ustedes aplicar esto, yo puedo empezar a dar ejemplos también, pues, ¿no? Mm. Ok, entonces vamos a detener aquí perdón, compartir pantalla para pasar a la parte del código. Profesor, quería saber si ya pasó el código a todos. No, no, o está viendo lo de... Sí, le envié un enlace que le dije que era lo único que van a necesitar, que los lleva a esto. Ya no lo he visto. Ahí copio el enlace y lo comparto. Lo envié para todos, por favor. A ver. Yo lo voy a enviar aquí, pero si lo puede compartir en el chat de Facebook, por favor. Ya, perfecto. Yo lo puedo Aquí, compartir aquí aquí. ya la compartiste, ¿no? Aquí. Bueno, acá lo comparto de todas maneras. Y también Sí, y en el Facebook. Ujú. allá en el Facebook. Entonces es importante que vayan entrando ahí, por favor. Mientras voy a ir leyendo ahí unas cuantas áreas que ya han ido dejando. Arturo nos dice, me interesa aplicar inteligencia artificial y data science en medicina y educación. Wow, genial, genial, Arturo. Muy bien, muy bien. Te comento, si estás metido en este tema de la ciencia de datos, inteligencia artificial, existe una comunidad, ¿no? De la cual también formo parte que se llama Data Science Research Perú. Entonces, incluso si es que ya perteneces, bien, y incluso para los demás, están invitados si quieren ver estos temas de inteligencia artificial, ciencia de datos. En esta comunidad también se generan bastantes cosas interesantes. Hay personas también de todos los lugares trabajando. Hay personas que trabajan en medicina y en otros campos, ¿no? En este caso, Arturo, sí hay personas que trabajan en medicina. Y sí, en educación también. Mm.
Manuel Morocho nos dice, a mí me interesa utilizar Python para problemas de mecánica de fluidos. Ujú. Quisiera preguntarte, Manuel, ¿en qué sentido? ¿En hacer las simulaciones de la mecánica de fluidos o en hacer quizá un análisis de datos, ¿no? Porque también se hace análisis de datos de fluidos. Y son cosas distintas. Una cosa es hacer la simulación, que tienes que resolver ecuaciones diferenciales parciales, y otra cosa es analizar datos, que tienes que utilizar técnicas estadísticas, ¿no? Técnicas matemáticas para poder manipular estos datos de forma eficiente, ¿no? Simulaciones, nos dice Manuel. Perfecto, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, he hecho simulaciones, ¿no? 2D y 3D en Python, ¿no? Y también de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, sí, Manuel, si consideras a Python como una opción para poder hacer eso, sí tiene buenas herramientas, ¿no? Y hay mucha gente también utilizando Python para sus simulaciones. Hmm. Ricardo nos dice que aplicarlo a la ingeniería estructural, mecánica de materiales continuos y discretos. Sí, Ricardo Martín, realmente eso es full aplicación de mecánica, ¿no? Ahí lo que tienes que hacer es resolver lagrangianos, hamiltonianos, estudiar tus sistemas, ¿no? Por ejemplo, eso que tú mencionas, por ejemplo, también es un campo, ¿no? Se llama multifísica. Incluso en la UNI hay un grupo de investigación que realiza eso, que ofrece servicios y productos a empresas, a mineras, en temas de multifísica, ¿no? Simulaciones que hacen lo que tú estás mencionando, Ricardo. Te comento. César Ramos Ancajima nos dice, me interesa aplicarlo a analizar datos y simulaciones en fenómenos térmicos. Wow, fenómenos térmicos es un tema bastante interesante. Ahora, en fenómenos térmicos, existen fenómenos térmicos estadísticos, desde EDP, desde EDOS, como lo quieras ver. Pero sí, 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 realmente lo que mencionas, ¿no? De analizar y simular datos térmicos, sí, sí se pueden. Ujú. Sí se pueden. Diego Alonso Valerio nos pregunta, ¿qué tendría en física? ¿Qué aplicación tendría en física de partículas? Pues una de las aplicaciones es la que puse en la diapositiva, ¿no? Que era eh, hacer esta visualización de la colisión de las partículas que suceden en el CERN, ¿no? Y esos son petabytes de datos, ¿no? Petabytes de datos, son datos muy, 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 muy grandes, ¿no? Ujú. Otra aplicación, también he visto que utilizan Machine Learning, ¿no? Para temas en partículas. Otra aplicación, por ejemplo, en física de partículas, también es, por ejemplo, estudiar decaimiento de partículas. En la segunda escuela de física computacional, ¿no? Yo dicté en una sesión, en las últimas sesiones, no recuerdo exactamente en qué sesión, pero en una de las sesiones dicté acerca de decaimiento radiactivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un átomo inestable, ¿no? Decae en otro y decae en otro, y cómo es que es esta tasa de crecimiento y decrecimiento de átomos, ¿no? Entonces, para resolver eso necesitas estudiar tres ecuaciones diferenciales acopladas y resolverlas de manera numérica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una aplicación en particular. O sea, tiene muchas, muchas aplicaciones. Y yo te estoy diciendo unas cuantas y las que son palpables porque te estoy mencionando dónde puedes visualizarlas, ¿no? Y que nosotros mismos la hemos hecho. Mm. Sí, Sí, Ricardo, a ver, José, te comento de que dime. hay en ese grupo, digamos, el grupo de la sociedad peruana, hay muchos docentes que están muy interesados, estarían muy interesados en aprender simulaciones en física, que es lo que, digamos, en nuestra clase me gustaría que el alumno interactúe con una simulación. Existen simulaciones ya, pero a veces uno quiere personalizar una simulación, pero no, digamos, la simulación ya Exacto, tiene su interfaz, exacto. ¿no? La pregunta es, Ujú. acá, ¿has considerado hacer alguna simulación física, digamos, como aplicación del programa, ¿no? Una Sí, aplicación vas a simple. ver al final. Sí, 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 al final de este notebook. Mientras estamos hablando, por favor, ingresen a esto que estoy mostrando en pantalla. Todos deberían de ver eso que está en pantalla porque todos debemos de empezar a hablar. Igual, esta parte de la diapositiva estaba destinada a 45 minutos. Lo hemos hecho en media hora por el tema de que no hubo tantas preguntas. Y ahora creo que está bien hacer esto, ¿no? Porque puedo mencionar esas aplicaciones antes de pasar ya a programar y entren con todas las ganas, ¿no? A ver, entonces, Orlando, respondiendo a esta pregunta, sí, vamos a hacer simulaciones y sí, realmente lo estamos orientando justamente a eso. Realmente este material surge en base a la necesidad actualmente las Olimpiadas de Física, la parte experimental necesita computacional, ¿no? Y necesitan hacer estas simulaciones o entender cómo pasar las ecuaciones, ¿no? Eso es lo complicado, ¿no? ¿Cómo paso una ecuación a la computadora? No, ese es justamente, y eso es lo que vamos a romper hoy día. Hoy vamos a romper
esa brecha que tenemos de cómo pasar una ecuación a una computadora, ¿no? Y, eso y no solo una ecuación, vamos a pasar también unas series, ¿no? Porque uno puede tener ecuación como puede tener series, ¿no? Y bueno, esos yo diría que son simulaciones analíticas, Orlando, las que se necesitan para estos tipos de problemas a nivel academia, a nivel preuniversitario, ¿no? Pero ya simulaciones a nivel universitario o de investigación son simulaciones que resuelves ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces uno tiene un modelo en una ecuación diferencial que te explica cierta cosa, entonces uno resuelve eso con la computadora y encuentra ese fenómeno, ¿no? Entonces hay distintas incluso formas de hacer simulaciones o distintos tipos de simulaciones, ¿no? Ujú. Mm. Ok, profesor. Sí, 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 vamos a orientarlo para la parte de simulaciones analíticas. Voy a seguir leyendo aquí las preguntas. Mm, José Sanquinaula, ¿no? Nos dice, buenas noches, soy docente de física y me gustaría aprender simulaciones para mecánica clásica, si es que se aplica. Sí, José, realmente Python se aplica para toda la física porque toda la física tiene ecuaciones. Entonces, sí, y si hay aplicaciones para mecánica clásica, dicho sea de paso, yo, por ejemplo, en la segunda escuela también he dictado acerca de temas de mecánica clásica con Python. Eh, Puedes hacer muchos test cinemática, MCU, movimiento armónico simple, muchos temas, puedes pasarlas a Python, ¿no? Ujú, ujú. A ver, Ricardo Martín nos dice, Ricardo, tengo tanta información, pero yo te aseguro que si pones en Google multifísica uni, vas a encontrar algo. Yo busqué así una vez, encontré a las personas que trabajan ahí. No, no estoy asociado ni nada con ese grupo, pero he asistido a charlas y vi una charla de ellos y me interesó bastante y pues, efectivamente, no aplicaban lo que les mencioné. Arturo nos dice, yo empleo C++ y Python para enseñanza STEM en el nivel escolar. Wow, bellísimo. He empezado con matemática y física. Genial, Arturo. Muy bueno, de verdad. Ujú. Genial, genial. Profesor, quisiera saber si hay preguntas o las personas que están ahí en el Facebook, si pudiese leer sus áreas, ¿no? Para también brindarles un poquito de información sobre eso, ¿no? Ujú. Espero que ya todos estén también en el notebook. Sí, acá veo bueno, dice, comenta que van a programar en la nube, pero también hay compiladores así como en Fortran, dice. Ujú. Hay compiladores como el Fortran. O sea, se refiere, ya, se refiere al local, me imagino, ¿no? Entonces, sí puedes compilar, o sea, sí puedes ejecutar tus códigos en la nube. O sea, ¿qué significa nube y qué significa local? ¿No? La nube significa que tú vas a ejecutar tus códigos mediante una página y en esa página tú mandas tus códigos y realmente lo que sucede es que todo lo que tú mandas se procesa en otra computadora, no se procesa en tu computadora. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, no estamos utilizando Google con las computadoras que nos brindan, ¿no? Y la nube de Google, ¿no? Entonces, este link que les he mandado, por ejemplo, es programar en la nube. Ahora, si quieres programar local, sí tiene Python. Python tiene muchas herramientas para programar local. Tiene muchos editores de texto, ¿no? Sublime Text, Visual Studio, Anaconda, ¿no? Solo por mencionar algunos. Hasta incluso en el mismo blog de notas puedes hacer tu código y ejecutar desde el mismo terminal de Windows o de Ubuntu que esté. Entonces, sí, como lo mencioné, realmente Python es multiplataforma, pues está en todo lugar, como les digo, en celular pueden programar. Eh, y sí tiene. Y yo mencioné algunos ejemplos, ¿no? Espero que eso haya podido resolver su pregunta. De Ecuador preguntan, no hay ningún problema si uno usa un entorno en Linux, sabor Kubuntu. No, la verdad es que incluso sería mejor porque cuando uno trabaja en Ubuntu, las cosas son más eficientes, tienes un mayor control de archivos, ¿no? Entonces, incluso nada se instala de por sí, todo tú tienes que instalar, aceptar, entonces tienes más control, ¿no? Tienes más control, pero también necesita más experiencia. Entonces, si estás usando Ubuntu, me imagino que ya sabe todo eso, entonces ya eso lo diría para los demás, ¿no? Pero sí, no hay ningún problema, ¿no? Yo programé en Ubuntu, eh, bueno, muchas versiones de Ubuntu, porque yo vengo programando desde casi 4 años, entonces,
como primero aprendí a programar en Fortran, pues obviamente que eso es en Linux, ¿no? Entonces, sí, no hay ningún problema. Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien mencionó su área a la que quisiera, para mencionar algún ejemplo en su área, en el chat? Bueno, acá en el Facebook no han puesto el área, ¿no? Ya. Ok, entonces creo que ya podemos continuar entonces con el código. Vamos a continuar. A ver, entonces todos ya deben de tener esto que yo estoy mostrando aquí en pantalla. Y una vez tengan eso, no van a programar aquí, porque lo que está aquí es lo que yo voy a estar editando. Entonces, ustedes pueden ver lo que yo estoy editando, sí, pero si ustedes ponen algo acá, no se va a quedar guardado. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Vayan a archivo, vayan a la parte de archivo, ¿ok? Espero que ya todos estén ahí, que nadie se me pierda, por favor. Van a archivo y van a guardar una copia en Drive, ¿ok? Guardar una copia en Drive. O sea, vas a hacer una copia a ese archivo y lo vas a guardar en tu propio Drive, ¿ok? Espero que ya todos le hayan dado. Yo no le voy a dar, bueno, le voy a dar para que vean qué es lo que sucede, ¿no? Aparece creando copia, ya aparece eso y va a abrir una pestaña, ¿no? Este archivo es pesado, o sea, es bastante larguito y tiene bastantes imágenes y unos cuantos plots, es por eso que se demora hacer la copia. También va a depender del internet que tengan ustedes, ¿no? Quizá a mí ya me sale así, pero para ustedes ya les hizo la copia, ¿no? Bueno, entonces ya espero que todos hayan hecho eso, guardar una copia en Drive. Entonces ya todos deberían de estar viendo lo que está aquí. Ok, un momento, por favor. Esta no sé dónde ponerlo. Ya. Ok, entonces, esta es la primera sesión. Justo salió la copia, ¿no? Les debe redireccionar a esto, ¿no? A una nueva pestaña y va a decir copia de sesión 1 y aquí sí pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Esa copia que ustedes generen ya pueden editarlo. Entonces, ustedes van a tener la copia de ustedes y la copia que yo voy a estar editando también. ¿Ok? Entonces, continuamos. Esto de aquí, bueno, ya lo borro luego. Continuamos, ¿no? Acá es un poco sobre mi contacto, autor del notebook, ¿no? Y bueno, mi institución. Hoy vamos a ver en la parte de programación funciones, series y errores, ¿no? Introducción, el outline, ¿no? Va a ser introducción, funciones, series, aplicación y recursos, ¿ok? Entonces, esos son los tres temas, ¿no? Pero te vamos a hacer una aplicación y recursos. Vamos a ver realmente desde hoy gráficos, porque es así, ¿no? Creo que sin gráficos no se llega a entender realmente lo que se hizo, entonces sí vamos a hacer gráficos desde hoy, pero tranquilos porque tampoco vamos a hacer gráficos tan complicados y los complicados, tranquilos porque vamos a verlo mañana más detalle. ¿Ok? Entonces, empezamos. Primero vamos a empezar con nuestro clásico Hello World, ¿no? Todos los que empiezan algún lenguaje de programación, ¿no? Lo primero que hacen es eso, ¿no? El decir su hola mundo en su nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, aquí, como muchos es su primera vez programando en Python, lo que deben de hacer. ¿Cómo se ejecuta un entorno, ¿no? ¿Cómo se ejecuta esta celda de código? Bueno, hay muchas formas. Puedes darle simplemente clic aquí, ¿ok? Y va a ejecutarse esta línea de código y te va a salir el resultado aquí, ¿ok? O también puedes poner Shift más Enter, ¿no? A ver, voy a poner un texto para que puedan verlo ya. Ejecutar con Shift más Enter. Cuando ustedes presionan Shift más Enter, se pasa a la siguiente celda. O sea, ejecutas esa celda y pasas a la siguiente celda. ¿Ok? Y cuando ejecutas con Control más Enter, se queda en la celda. ¿Ok? Entonces, eso ayuda bastante cuando tienes ya códigos grandes o te quedaste en una parte, pero tienes que correr todo de nuevo, entonces utilizas Shift Enter, ¿no? Yo utilizo siempre Shift Enter. Entonces presiona Shift Enter y se pasa a la celda siguiente, ¿no? Y puedes ejecutar la celda siguiente y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces espero que ya todos hayan podido hacer esa ejecución. Para ir comentándoles acerca de qué es lo que han hecho, pues han creado una variable llamada mensaje, ¿no? Ustedes han puesto hola mundo. Ok, entonces cuando ustedes ponen este hola mundo entre comillas, eso quiere decir que tu variable es un texto. Ok, eso quiere decir que tu variable es un texto. Entonces cuando uno imprime el mensaje es igual a hello world. Y cuando uno imprime, ¿no? Print, el mensaje, pues
sale, ¿no? Sale en la visualización. Cuando uno ejecuta en Python desde otras plataformas, es más difícil porque no puedes hacer esto, ¿no? No puedes ejecutar una celda y ver el output, ¿no? O la salida en la misma celda, ¿no? Sino que tienes que ejecutar todo el código, todo el archivo, y en un cuadro te aparecen los resultados, ¿no? Entonces, justamente Jupyter lo que te permite es eso, ¿no? Ver el resultado en la misma celda. Y eso ayuda mucho, mucho, mucho. Ok, entonces, espero que ya todos hayan ejecutado eso. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es que Python se convierte en un intérprete, ¿no? En este caso, en la primera línea define el mensaje y en el siguiente comando, print, nos muestra en la pantalla. Bien, es bastante intuitivo, ¿no? Es bastante, bastante intuitivo. Ok. Ah, ya. Nomenclatura de variables. Podría parecer un apartado muy poco relevante esto de la nomenclatura de variables, pero es bastante importante, ¿no? O sea, no puedes poner el nombre de tu variable de cualquier forma, ¿no? Sino que tiene que tener una cierta estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la hora de escribir el nombre de una variable se cometen muchos errores. Entonces, a veces los códigos no te corren porque tú pensabas que una variable era del tipo que no necesitas en la función que estés utilizando, ¿no? Entonces, veamos una guía para hacer el código más limpio y entendible. El nombre de las variables solo contiene letras, y números y guión. ¿Ok? Nunca empiezan por un carácter numérico. Por ejemplo, la variable, esta variable, ¿no? Variable guión abajo 1 estaría correcto, pero no 1 guión abajo variable, ¿no? Tampoco puedes usar espacios, ¿no? Los espacios no están permitidos en el nombre de las variables. Es decir, variable guión abajo edad estaría correcto, pero variable edad no lo estaría. Vamos a probar esta teoría, ¿no? A ver, ¿qué sucede si yo pongo mensaje 1? Uy, mensaje 1, ¿no? Separado. Eso no se puede en Python, ¿no? Te va a aparecer un error. Porque una variable no puede tener esa estructura, ¿no? Tú no puedes declarar una variable como dos palabras separadas, ¿no? Una variable siempre es una palabra. Bueno, o un conjunto de caracteres, ¿no? Porque tampoco es una palabra cuando ya mezclas muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Efectivamente, si tú pones así, no te va a correr el código, ¿no? Porque eso está mal. Y ahí te dice, ¿no? Syntax error, invalid syntax, ¿no? O sea, el syntax está mal. Python no es el syntax que usa Python, ¿no? Es lo que te dice. Ricardo, una consulta ahí, justo está en esa línea. O sea, Ujú. cuando tú declaras una variable, no lees el tipo. Ahí no estás colocando que es un tipo, digamos, Ah, cadena. exacto. No estoy poniendo que es un tipo string, ¿no? O tipo entero, ¿no? Simplemente pones las dos comillas y ya está. Ujú. Exactamente. Y eso es justamente la simpleza que tiene Python, ¿no? Ya es lo que mencioné, ¿no? Ya no necesitas tener que estar declarando todas las variables anteriormente, ¿no? Sino que con el simple hecho de que sepas con qué variables estás trabajando y las definas en esa misma línea, ya es suficiente. Ujú. Quiere definir, digamos, una variable numérica. ¿Cómo lo definirías? A ver. Ujú. Ahí, Sí, a ver, vamos a pasar acá, ya que es la pregunta, vamos a poner ASD, digamos, ese es el nombre de mi variable, ¿ok? ¿Y cuál sería mi variable numérica? Digamos el número 5, ¿ok? Simplemente pongo 5 y si pongo print ASD, lo que me sale es esa variable. Es un 5 entero, ¿no? Si pongo 5 puntos, va a salir otra cosa. Y vamos a ver más adelante también esto. Sí, es parte de la sesión de hoy. Ujú. Pero sí, es así, es bastante simple. Ya no tienes que estar declarando el tipo de variable que vas a utilizar. Incluso la misma variable puede mutar, ¿no? Tú puedes decir que, mira, hasta esta parte del código, esa variable es tipo string. Pero a partir de aquí tú lo conviertes y dices que esa variable ahora sea un número, ¿no? Entonces, eso no es recomendable, o sea, utilizar un mismo nombre para distintas cosas, pero incluso puedes hacer eso, ¿no? Y eso se usa cuando reemplazas la misma variable, o sea, cuando ya no vas a usar la anterior. Por ejemplo, cuando vamos a crear tablas de datos, y no es necesario quedarme con el anterior, ¿no? Porque yo estoy creando una nueva y quizá con más información, entonces simplemente la anterior la borras, ¿no? Y ya simplemente sobreescribes en la propia variable, ¿no? Eso me refiero. Y también puedes cambiarle al tipo. Sí, es bastante, hay bastantes cositas ahí que pueden hacer con Python. Ujú. Gracias por la pregunta, profesor. ok.
Otra cosa que deben de hacer es evitar keywords de Python, o sea, las palabras claves de Python, ¿no? Por ejemplo, Python tiene palabras reservadas, ¿no? Que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, ¿no? Por ejemplo, cómo crear una variable que se llame print, ¿no? No puedes crear una variable que se llame print porque print es una variable de Python, no es una variable reservada, ¿no? O sea, tú no puedes poner a tu nombre como, a tu variable como print, ¿no? Porque print ya es algo de Python, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿no? Con evitar keywords de Python, ¿no? Las variables serán la medida de lo posible descriptivas y simples. Ujú. Es más que nada ya para cómo hacer el código más limpio y entendible. Y bueno, Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que es conveniente poner todo en minúsculas, ¿no? Y también siempre pongo todo en minúsculas. Raras veces pongo mayúsculas, es ya para casos, quizá, eh, para otros casos, ¿no? Ujú. Entonces aquí vamos a jugar ya con tipos de variables, ¿ok? Espero que todos estén siguiendo. Hasta ahora solo hemos ejecutado esta línea de código. Entonces vamos aquí. Si ponemos Shift Enter, lo que está sucediendo es que Python está leyendo esto de aquí, ¿ok? ¿Y cómo lo lee? ¿No? Primero lee lo de la derecha y luego dice, entonces esto que está aquí a la derecha está asociado a lo de la izquierda y lo de la izquierda es su nombre, ¿no? Entonces yo tengo un string que es hello, o sea, una palabra, y lo nombro como variable 1, ¿ok? Y también tengo variable edad, que le pongo 25, ¿ya? Y si pongo esta función también es una función de Python, ¿no? Type, o sea, para conocer el tipo de la variable. Entonces, si yo pongo type variable edad, lo que me arroja es el tipo de variable, ¿no? Entonces, justamente ahí tienes una herramienta importante para poder saber qué tipo de variable estás manejando, ¿no? Como nosotros no declaramos el tipo de variable, a veces esto es muy importante, ¿no? Para asegurarte con qué tipo de variable estás trabajando. Por ejemplo, si yo pongo aquí, esto está a 25 puntos, pero si solamente pongo 25, ¿qué creen que sucede aquí en el tipo? ¿Cambia o no cambia? ¿No? Porque si está así, si se dan cuenta, 25 puntos salen 25.0, pero si no pongo punto, sale solo 25. Entonces, ¿qué creen qué es lo que cambia? El tipo de variable que es entero, ¿no? Así Ujú, es. exacto, ¿no? Sí. Ese tipo de variable es entero, ¿no? Y te va a salir int. Ujú. Entonces, ahí también hay una diferencia, ¿no? En los mismos números, ¿no? Tienes números enteros y números reales. Bueno, números, perdón, floats, ¿no? Flotantes, que se le dice. Que quiere decir que van a tener números decimales, ¿no? Eso es un número flotante en la programación. Mm. Mm. Bueno, yo recomendaría que hagan las preguntas, incluso aclaraciones en público, porque así todos los pueden leer, para que todos aprendan. Sí, está bastante bonito. Ok, entonces, continuando, ya sabemos ese tipo de variables, no necesitas definirlas, ¿no? Y puedes hacer ya incluso operaciones, ¿no? 25, entre 25, 1.0, ¿no? Y ojo que estamos dividiendo dos enteros, ¿no? Y esa división de enteros nos arroja un int, ¿no? Siempre las divisiones nos van a arrojar ints, ¿no? Porque es eso, ¿no? Las divisiones usualmente no son exactas, ¿no? Por eso que ya Python lo toma como int, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, puede ser un buen dato, ¿no? Para ustedes, que si utilizan dos variables enteras, la operación que hagan va a ocasionar un float, ¿no? Es un float. Mm. Ricardo Martín nos dice, ¿se trabaja en la copia o en el enlace inicial? En la copia. Justamente para eso hacemos la copia, para trabajar en la copia. Sí, igual si editan esto, no les recomiendo porque no se les va a quedar guardado, va a aparecerle muchos errores porque ustedes, o sea, yo estoy ejecutando aquí y lo que ustedes hacen lo va a borrar automáticamente. Entonces, por eso dije al comienzo de que saquen copia. Dale, dale. Ok, entonces aquí también doy este ejemplo, ¿no? Variable espacio edad no puede, no puede denominarse así en Python, ¿no? Porque es un sintax inválido. ¿Ok? Entonces, eso también tengan mucho cuidado, ¿ok? Y cada vez que vean ese tipo de errores, revisen su código porque quiere decir que están usando algo mal, ¿no? Y en este caso nos indica incluso en qué parte, ¿no? Aquí dice edad, pero acá es justamente eso, ¿no? Que faltaba un guión abajo. Entonces, si pones ese guión abajo, se arregló tu código. Y esto es bueno de saber y leer los errores, ¿no? Porque básicamente cuando ustedes programen van a pasar gran parte del tiempo con los errores,
más que disfrutando de los resultados, ¿no? Y es así, es justamente ese es el chiste, ¿no? Ese es el trabajo. Entonces, para escribir comentarios en el código se utiliza hashtag, creo que todavía no he dejado, no, sí he dejado aquí unos cuantos, ¿no? Eso que está aquí, como con hashtag, no lo lee el Python, ¿no? Eso no ejecuta. Entonces ustedes pueden poner lo que sea aquí y Python no lo va a leer, ¿no? Eso de ahí es un comentario, se le conoce como un comentario dentro del código. Y bueno, sirve para explicar lo que haces en líneas, en bloques de código, ¿no? Y es bastante útil. Yo les recomiendo que utilicen bastante esto y mucho más ahora que están aprendiendo. Yo también lo hacía, yo les recomiendo eso porque de verdad, o sea, puede ser que hoy día entiendan un código, pero la siguiente semana van a volver y incluso su mismo código, ¿eh? Ustedes mismos pueden hacer su propio código y a la siguiente semana o al siguiente mes o quién sabe, ¿no? Al siguiente año quieres volver a ver ese código, ya no lo vas a entender o se te va a hacer más complicado. Entonces, si tú tienes la ayuda esta de comentarios, incluso si quieres eh, dictar o quieres enseñarle a alguien algo sobre un tema, estos comentarios van a ser bastante útiles, ¿no? Entonces, les recomiendo bastante eso, que hagan comentar, que pongan comentarios en las líneas que vamos a ir corriendo, ¿no? Ok, son las 8:03. A las 8:10 vamos a tener un break, ok, de 10 minutos hasta las 8:20 para seguir para continuar, ¿ya? Vamos a terminar todo este tema de tipos de variables. Y una vez terminemos tipos de variables, ya pasamos a un break de 10 minutos. Sí, porque ya estamos más de una hora y quizás ya se están sintiendo un poquito pesaditos, ¿no? Porque es algo nuevo. Y yo sé que también esto puede ser quizá algo eh, difícil en el sentido de que de querer ya poder hacer uno sus propias cosas, pero tengan por seguro que al finalizar estos cursos van a poder hacer sus propios proyectos, que esa es la idea. Yo no les quiero dar pescados, no les quiero dar a pescar. Entonces, tranquilos, vamos a seguir avanzando. Igual en este mismo no tocamos bastantes temas, así que espero que todavía estén ahí atentos. Sí, profesor, creo que iba a hacer una pregunta. Aquí tu audio. No, y sobre todo que para que en esos 10 minutos vayan viendo el entorno, en la copia que vayan practicando un poquito, ¿no? Lo que estás diciendo tú. En la copia, ahí pueden, Y digamos, bueno, y también un poquito para estirar, tomar agüitas. claro, claro. Ujú. Sí, aprovechen para eso, sí, para revisar, para tomar agüita, para estarse, ¿no? Ya vamos a ver eso. Eso es algo muy importante, ¿no? Cuando ustedes programen pueden pasarse mucho tiempo, pero otra cosa importante es eso, ¿no? El también hidratarse, el mantenerse estirado, ¿no? Y hacer algunos ejercicios, ¿no? Porque también estar mucho en la computadora es malo. Una de las grandes ventajas de Python es que cada vez que tengamos un error nos indicará al menos una línea en donde se encuentra lo que podremos corregirlo fácilmente, ¿no? Y es lo que hemos visto acá arriba, ¿no? Siempre, eso es una de las ventajas de Python, ¿no? De que siempre te sale el error, ¿no? Te dice algo sobre el error y lo chévere de que lo que les comenté al comienzo es que ustedes googlean un error, una persona hace 5 o 10 años ya tuvo ese error y ya hay como 20 tipos de soluciones a ese error, ¿no? Entonces, son casos muy raros en los que alguien no encuentra solución a ese error, ¿no? Pero imagina que cuando llegues a ese punto es porque tienes cierto nivel y puedes resolverlo también solo, ¿no? O con cosas más básicas vas armando y solucionando tu problema, ¿no? Pero sí, eso es justamente lo bello, de que hay muchas personas trabajando en esto, hay ya bastantes soluciones, entonces cuando ustedes estén programando solos ya no van a sentirse obstaculizados porque tiene error, ¿no? Es que, bueno, y ya está. Se van a aprender a hacer googlear también, ¿no? Googlear errores, a manejar código y es lo que se hace, ¿no? No es que uno ponga todos los códigos de frente, como salen las películas y ya sale todos los resultados, ¿no? Sino que la mayor parte de programación es esto. Ok. Listo. Ahora, tipos de variables. Vamos a ver los tipos de variables ahora sí, ya un poco más formalmente. Esto era introductorio para que vean cómo es que se manejan las líneas de código, ¿no? Siguiendo el hilo de los errores anteriores, todos y cada uno de los programadores del mundo cometemos errores cada día, pero es de buen programador saber interpretar y resolverlos, exacto. Eso es lo que te hace saber programar, ¿no? Saber interpretar el error y resolver ese error. Saber googlearlo, ¿no? Ahí habría que añadir, ¿no? Paréntesis, googlearlo. Hmm. Imagino que después de, de estar horas programando, se nos olvida a ese de una variable message, ¿no? Que era ahí está. Digamos que te sucede eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te arroja el código, no? Y suele pasar, a veces
Ya, como aquí estoy mostrando, miren, ¿qué sucede aquí? No me aparece un error. Entonces, ¿por qué no me aparece un error? Porque esta variable, que es con doble S, ya está declarada, ¿no? Ha sido declarada acá arriba, ¿no? Acá está declarada. Entonces, como ya Python la tiene guardada, yo cuando pongo print, entonces simplemente lo muestra, ¿no? Acá estoy guardando una variable con una S, pero solo estoy mostrando la variable con dos S, y la de dos S es la que estaba guardada previamente, ¿no? Entonces, para ver el error, habría que quitar una S e imprimir esa variable misma, ¿no? Estábamos imprimiendo una variable anterior. Y, ya. Bueno, vamos a decir que nos pasamos en tres S, ¿ya? Algo así. En tres S. Perdón, y aquí, ah, vamos a decir que eso sí. Sí, es un caso supuesto, ¿no? En el cual se te pasa algo y ver qué es lo que te dice, qué es lo que te indica el error de Python, ¿no? ¿Dónde está ese error? Digamos que le agregaste una E y le quitaste una S, ¿no? Y ahí te arroja un error así de este tipo y te dice en qué lugar se encuentra. Bueno, está un poquito lento, pero ya ustedes lo van a poder viendo. Ahora, si nosotros tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos texto, eso se llama string, ¿no? Tipo de variable de cadena de texto, o string. Entonces, cuando ya lo definimos, Lydia Ors, por ejemplo, ¿no? Su nombre, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos name.título, ¿no? En inglés, porque Python utiliza todos sus comandos en inglés, ¿no? Lo que hace es ponerle mayúscula al comienzo de esas dos palabras, ¿no? Esta está minúscula, minúscula, pero aquí cuando ponemos este método, se llama método cuando le aplicas a una variable o un objeto, ¿no? Le aplicas un método o un objeto, en este caso tu objeto es un texto, ¿no? Y el método que le aplica se llama título. Es decir, este método, ¿qué es lo que hace? ¿No? Aquí le estás aplicando una función que lo que hace es a este string detecta dónde están el inicio de cada palabra y lo convierte en mayúscula, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. ¿Ok? Puedes poner todo en mayúscula con este método, puedes poner todo en minúscula con este método. Ahora puedes incluso hacer cosas más estructuradas, ¿no? Por ejemplo, primer nombre, apellido y nombre completo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esto? Pues define las dos variables, ¿no? El primer nombre y el apellido, y luego simplemente sumas esas variables, ¿no? Es bastante intuitivo también. Simplemente sumas Lidia más su apellido, y lo que te va a salir es su nombre completo, ¿no? Le añades estos dos comillas al medio y con un espacio vacío para que tenga este espacio de acá, ¿ok? Y ahí puedes imprimir el nombre completo, ¿ok? Es para que más o menos vayan viendo cómo se manejan estas variables, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú quieres poner entre comillas, ¿no? Si utilizas comillas para saber qué es texto, entonces ¿cómo pones comillas dentro de comillas, ¿no? Y eso también se puede, ¿no? Entonces, para eso de aquí es el texto que va a mostrarse y las comillas de aquí nos indica que la variable que vamos a declarar es un texto. Y bueno, efectivamente, nos sucede aquí que se imprime con las comillas, ¿no? Ujú. Añadimos un espacio con el comando \t, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imprimir hola e imprimir t hola. ¿Y qué es lo que sucede, no? Hola, y aquí aparece como una sangría. Entonces, ese T lo que hace es eso, ¿no? Tomar una sangría, un tab a el texto que vas a imprimir. ¿Ok? También puedes poner, por ejemplo, poner N para que pase a la siguiente línea de impresión, ¿no? Y este comando sí vamos a utilizar más abajo. ¿Ok? Y bueno, acá lo que sucede es eso, ¿no? Hola, ¿qué tal? Por ejemplo. Bueno, un problema muy común que podemos encontrar tratando con nombres de columnas, textos, variables, etcétera, es el problema de espacios. Tener una palabra texto que tiene un espacio al final o al principio, pues te va a tener. Lo que pasa es que cuando ustedes van a trabajar con, por ejemplo, datos, que ustedes les den, a veces los datos no están perfectos o no están bien definidos, o incluso a veces cuando tienen los datos en el Excel, al título le ponen un espacio en algún nombre de alguna columna, ¿no? Entonces le ponen un espacio y ya, te digo, se va al tacho porque tú no tomaste en cuenta que había un espacio ahí y como Python sabe, o sea, incluso este espacio lo toma como un carácter, si tú le pones la variable sin ese espacio, Python no sabe qué es eso, no existe eso para Python. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. em, ¿Ya? Y suele pasar bastante, ¿no? También puedes tener una palabra, texto que tiene un espacio al final o al principio que a primera vista no conseguimos identificar, ¿no? Y una buena manera para poder manejar este problema, pues, es utilizando estos métodos, ¿no? rstrip y lstrip.
¿Ok? Entonces, lo que sucede ahí es simplemente, vamos a definir, ¿no? Mi lengua materna, español. Imprimo mi lengua materna y sale aquí, ¿no? Español. Lengua materna igual a mi lengua materna punto rstrip y sale igual español. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, mi segunda lengua y pongo lstrip? Pues sucede que yo pongo un espacio a la izquierda, ¿no? Entonces no puede poner esos espacios o incluso quitarlos, ¿no? Otro posible error con el que podemos topar cuando tengamos cadena de texto es el siguiente. Por ejemplo, ¿no? Cuando quieres hacer textos así en inglés, ¿no? Y tienes que utilizar esta comilla dentro, pues lo único que tienes que hacer es cambiarle, ¿no? No utilizar todos el mismo tipo de comillas, sino la otra comilla, ¿no? La comilla doble, por ejemplo. Y es lo que se hace aquí abajo, ¿no? Simplemente se utiliza la comilla doble y ya está. Ahora, para la variable de tipo numérica también es bastante sencillo. Simplemente la defines, x igual a 3, averiguas qué es entero. Recuerda que simplemente si solo es el número, para Python eso es un entero. Ok, ahora, esto es un float, ¿no? Un float ya también lo definimos hace un momento. Son esas variables que tienen decimales, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo imprimir una variable un poco más elaborada, ¿no? Imprimir la constante gravitacional G, ¿no? Que tiene estos valores, ¿no? Incluso aquí ustedes estaría bueno que le pongan las unidades para este caso, ¿no? Masa de la Tierra, ¿no? Eso está en kilogramos. Y aquí, por ejemplo, que completen las unidades. Y no solo aquí, perdón, no se pone aquí, se pone dentro del comentario. Unidades. Entonces, una tarea para ustedes ahora sería, ¿cómo agregan esas unidades? ¿Ok? ¿Cómo agregan estas unidades en el texto, ¿no? Constante, o sea, que sale aquí el valor y las unidades. Mm. Ok, entonces, volviendo del break, espero que alguien lo haya hecho y me diga cómo lo ha hecho y si es posible que comparta pantalla para que todos puedan ver. Y incluso nos hable un poco sobre esas unidades, quizá, ¿no? Estaría bueno. Vamos a continuar, vamos a ejecutar este código, ¿ya? Y continuamos. También puedes definir un número complejo, ¿no? No solamente puedes trabajar con números reales, sino también con números complejos. ¿Ok? Entonces definimos nuestro x y y igual a 1 y 2, ¿no? Y de manera general se puede escribir de dos formas, ¿no? Como complex o como 1 más 1j. O sea, si uno pone un número y a la derecha un j, eso ya Python lo detecta automáticamente como un número complejo. O sea, tengan cuidado ahí si quieren poner un 1j en alguna variable, eso de ahí es un número complejo para Python. Entonces, z es igual a 1 más 1j. Eso de ahí para Python ya es un número complejo, ¿no? Y acá lo imprimimos, print z, y acá nos sale, ¿no? El número complejo. Y también puedes definirlo de la otra forma, como complex, ¿no? Donde tienes tus coordenadas, ¿no? X y Y. Entonces puedes hacerlo de esas dos formas, ¿no? Su forma algebraica o su forma vectorial, se podría decir. Ahora, ¿cómo ustedes verifican que lo que les estoy diciendo es real, ¿no? Entonces ponemos type y dentro ponemos z. Vamos a ver si Python no ejecuté el código. Z no está definido. Quiere decir que todavía Python no ha almacenado esa variable. Y si no lo ha almacenado, es porque todavía no has ejecutado ese código. ¿Ok? Entonces ahí está un poquito de la interpretación de este error, ¿no? Ahora, ya ejecutamos el código. ¿Y qué pasa si ejecuto ahora esto? Listo. Ya está, solucionamos el error. ¿No? Y nos dice el tipo de variable de que es este Z, que es un número complejo. Bueno, y acá les dejo esto un poquito más unos prints más elaborados o más largos, ¿no? Con distintas operaciones en base a esos números X, Y que hemos definido, ¿no? Pueden hacer su propia calculadora también en Python ya. Mensajes combinados de variables de distinto tipo. Puedes tener la variable numérica y puedes poner tanto texto como numéricas dentro de un mismo mensaje, ¿no? Ahora, nótese que aquí, por ejemplo, si tú puedes poner tanto así age o puedes ponerlo dentro de una variable, ¿no? Que puedas ponerlo dentro de una variable, recuerda que todo lo que sumas dentro, igual que con las unidades, ¿no? Igual que el análisis dimensional. En este caso, todas las variables que vas a sumar tienen que ser del mismo tipo. No puedes operar variables de distintos tipos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder pasar este age, que es un número entero, dicho sea de paso, a un número, perdón, a un string, lo que haces es pasar este código, esta función str, que lo que dice es eso, string, ¿no? Y convierte ese número en un string, ¿no? Y ahí está también lo que mencioné hace un momento, ¿no? De que uno puede cambiar las variables, ¿no? Incluso mientras va avanzando. Y es lo que estamos viendo aquí. La misma variable, pero ahora va a ser string.
Bueno. Y ya está. Aquí simplemente son unos cuantos ejemplos que estaba utilizando como para poder ver, ¿no? Acá defines un 25, luego lo pasas a entero, lo imprimes, y imprimes también el tipo, ¿no? Y te dice. lo- y esto es bastante importante porque a veces en los Excels que uno puede manejar, o sea, tomas datos, ¿no? Y lo guardas en Excel, a veces los números se guardan como strings. Y cuando lo lees en Python no vas a poder sumar strings, ¿no? No puedes sumar textos, no puedes sumar 25 más 25, por ejemplo, acá, ¿no? 25 más 81 sale 2581. O sea, para Python eso es un objeto, ¿no? Son caracteres nada más, no es un número. Entonces, cuando tú pones esta suma, te sale esto. Entonces, tengan cuidado ahí, siempre verifiquen el tipo de variable de las columnas, ¿no? Porque si es un string, te va a salir esto, ¿ok? Ajá. Eso sería, y con respecto a tipo de variables, nos pasaríamos al break. ¿Ok? Sí, estamos bien, 8 y 18. 8 y 28 estamos de vuelta, ¿les parece? Profesor, ¿está bien? Sí, perfecto, perfecto. Ok, 8 y 18 estamos de vuelta. Por favor, aprovechen para tomar agua, estirarse, y pues ya si le queda un poco de tiempo o antes de retornar la clase, exploren un poquito eso, ¿no? Pues, por ejemplo, acá hay muchas herramientas que no vamos a utilizar realmente, pero pueden ir explorando, ¿no? Ver qué cosas hay y eso, ¿no? Ok, entonces volvemos en 10 minutos.
muchas cosas. Entonces, de eso trata una función en Python, ¿no? El nombre de la función, las variables que vas a manejar. Recuerda que estas variables son objetos, no solamente son números. Las operaciones que van a llevarse a cabo, ¿no? Y lo que vas a querer ver. ¿Ok? Y eso es una función para Python. Ah, a ver, esto no sé por qué he puesto aquí. Bueno, entonces empezamos, tenemos una función factorial, ¿no? ¿Cómo uno, o sea, qué es el factorial, no? El factorial hasta n es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 así hasta n. ¿Ok? Entonces, factorial de un número positivo está definido de esa forma, ¿no? Porque en realidad hay factoriales de complejos también, ¿no? La función gamma, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Python, esto es una operación, digamos, bastante común, conocida, ¿no? Entonces, Python, uno intuiría que Python debería de tener esta función, ¿no? Pero realmente no la tiene. ¿Ok? Name factorial is not defined, dicen, ¿no? O sea, que no está definida esa función. Entonces, si uno ejecuta esto, no le va a salir nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que crear esa función, ¿no? Ya que Python no la tiene. Y eso es justamente el trabajo del programador, ¿no? Crear esas funciones para hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar definimos, ¿no? Definimos factorial y nuestra única variable es el n, ¿no? Lo único que nosotros necesitamos para sacar una factorial es el n, o sea, hasta dónde quieres hacer esa multiplicación. ¿Ok? Y decimos, acá hacemos un for loop. Un for loop son ejecuciones consecutivas, ¿no? Son ejecuciones consecutivas. A ver, vamos a interpretar esto de aquí. ¿Ya? Esto de aquí, ¿qué nos dice? F por igual I, ¿no? O también puede ser F igual a I por F. Recuerden que en Python y en estas celdas de código, el Python lo interpreta de arriba hacia abajo, ¿no? Siempre está leyendo de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hace es tomar primero de arriba hacia abajo y lo que dice es for I in range desde 2 hasta n más 1, o sea, tú vas a tener un conjunto de números, ¿no? Vas a tener 2, 3, 4, 5, así hasta n más 1, ¿ok? Eso significa range, un conjunto de números desde 2 hasta n más 1, ¿ok? Naturales. Entonces, este i es un elemento de ese conjunto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este for? El for i in range quiere decir que este i va a tomar los valores de todos los elementos por cada iteración que vas a hacer, ¿no? Por cada for loop que vas a hacer. Entonces, aquí primero, f por igual i. Recuerda que nuestro i inicial es 1, ¿no? Porque el factorial incluso de 0 es 1. Entonces, estaría bien definir f igual a 1, ¿no? Entonces, si uno quiere sacar el factorial de, de cualquier número, eso sí es de general, ¿no? Entonces pones n, luego hasta n más 1 y las operaciones, ¿no? Aquí lo que estás haciendo es multiplicar todos los números de ese conjunto range que has creado, ¿no? Y obviamente que eso sería pues la función factorial, ¿no? La definimos, ¿ok? Ya se ejecutó, ahora se guarda y ya podemos utilizar, ¿no? Factorial de 3, ¿cuánto es? 6. Factorial de 8, ya es un número más grande, ¿no? 40.320, ¿no? Factorial de 5, por ejemplo. Vamos a ver si el código está funcionando bien, ¿no? Y sí, efectivamente, factorial de 5 120, ¿no? Sí. ¿Ves? Sí está funcionando bien. Entonces, ese código pequeño, ¿no? De 3, 4, 5 líneas, te describe, ¿no? Cómo es un factorial. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber la matemática porque la computadora no sabe matemáticas, no sabe física, entonces la computadora no va a entender absolutamente nada por sí sola, ¿no? Entonces, es por eso que en el campo de la física computacional también se requiere que el físico o la persona que trabaje en esto requiera un conocimiento profundo sobre el tema para que pueda saber cómo manipular esto dentro de una computadora, ¿no? Porque la computadora no intuye nada, entonces tú tienes que declarar absolutamente todo. Ujú. Bien, entonces ahora un print más elaborado, por ejemplo, ¿no? Un print dentro de un for, ¿no? Range, aquí va desde 1 hasta 10, es un número de conjuntos, es un conjunto de números de 1 a 10, y ya lo que estamos imprimiendo es más n y n factorial como texto, y aquí ponemos los valores, ¿no? El valor de la iteración, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el valor de ese factorial. ¿Ok? Entonces vamos acá a sacar factorial hasta factorial de 9, ¿no? Ah, el range empieza desde 0. Este range empieza desde 0, miren. Por eso aquí empezamos range desde 2, para que empiece desde el 1. ¿Ok? Ok, entonces ya pueden ver cómo funciona una función
en Python y cómo encapsular un conjunto de operaciones, ¿no? Que en este caso es un factorial. Ejecutamos este código, bueno, ya lo hicimos. Pueden así ustedes mejorar y jugar más con esta forma de imprimir sus resultados, ¿no? Ahora vamos a la parte de funciones matemáticas, ¿ok? Por ejemplo, una función que va desde Rn a R, ¿no? O sea, tomas funciones que vienen de varias variables, ¿no? De n variables hasta una variable. Por ejemplo, la ecuación de movimiento en el eje Y de una partícula, y igual a y0, v0 y t. Esta ecuación conlleva variables, o sea, es R3, ¿no? Bueno, no es R3 porque, o sea, si tú englobas esto, ¿no? Si tú solamente englobas al y0, v0 y t, eso pertenecería a R3, ¿no? Sería un vector. Pero en este caso, si se dan cuenta, y0, v0, toda parte del sumando es un escalar, ¿no? Entonces, todo esto de aquí viene a ser un escalar, ¿no? Pero partes de n variables hacia una variable, ¿no? ¿Cómo arrojas en ese sentido, vamos, ¿no? De n variables hasta una variable, ¿no? Y numéricas, ¿no? Y reales, no vamos a tomar complejos porque incluso eso ya lo pueden hacer ustedes porque lo hemos visto, ¿no? Definimos la función ypos, ¿no? ¿Qué variables tiene? Y0, v0 y t. Acá están, y0, v0, t, dos puntos, pones el valor de la gravedad para el planeta que vayas a querer utilizar o el valor de la aceleración de la gravedad en el lugar que quieras y retornas, ¿no? ¿Retornas qué retornas? Pues esta expresión de la derecha, ¿no? Y0 más v0 por t menos 0.5 por g por t al cuadrado. Entonces, todo esto que está aquí lo hemos pasado acá. Y es así como se pasa esa función a la computadora. Ahora, ¿cómo nosotros podemos visualizar o cómo podemos trabajar ya con esta función, ¿no? Que es lo que muchos se preguntarán, ¿no? Ya, ¿cómo ahora sí, cómo trabajo con eso? Porque ya sé cómo pasar esa ecuación. Pues es bastante intuitivo también. Existe una librería llamada NumPy, ¿no? Que también vamos a ver mañana ya un poco más de las cosas que tiene esto, ¿no? Y esta librería tiene algo llamado linspace, que lo que hace es darte números, ¿no? Por ejemplo, del 0 al 10, quiero 11 números. Entonces 0, 1, así hasta el 10, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa IPOS? Nos pregunta Isis Pyro, ¿no? Sí, bueno, ustedes pueden poner los nombres que quieran, ¿no? Es el nombre de la función, no tiene que ser no tiene que ser nada en especial, ¿no? Solo no tiene que ser una función de Python intrínseca, ¿no? Aunque creo que también lo puedes poner y ya renombras la función o poner conflicto, pero no es lo recomendable. Entonces aquí yo pongo YPOS porque ¿qué es esto? Es la posición, ¿no? En el Y. Es mi notación. Ustedes pueden poner lo que quieran o simplemente poner Y y ya está. Pero no les recomiendo, ¿no? Porque Y es una variable sola, pueden mezclarse más adelante con otra Y y no. Por eso yo lo pongo YPOS. Ahora, creamos estas variables, creamos datos, ¿no? Desde el 0 al 10, o sea, tiempo. ¿Cómo vamos a evaluar esta función ahora para todos estos tiempos, ¿no? Desde el 0 al 10. Y vamos a evaluar reemplazando en los datos, ¿no? Nuestra función, ¿qué variables admite? La posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo le doy aquí mi posición inicial 0, mi velocidad inicial 30 y mi tiempo t. Recuerden que esta es velocidad inicial en el eje Y, ¿no? Velocidad inicial en el eje Y, sí, porque no está tomando en cuenta acá ceros ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Para dar estas variables, simplemente ponemos 0, 30. ¿Qué quiere decir? Que nuestra posición inicial es 0, ¿no? Está partiendo desde la superficie, ¿no? Y su velocidad es 30. Y vamos a ver cómo se comporta esta dinámica de la partícula en el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es nuestra variable, ¿no? Por eso hemos creado un arreglo de tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a ejecutar esa función para todos los tiempos, ¿no? Para 0, 1, 2, 3, así, sucesivamente. Incluso ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, 100, ¿no? 1000 si quieren incluso, ¿no? ¿Y qué pasa si ponen de 0 al 10 con 1000 datos, ¿no? Eso quiere decir el número de datos. Pues se generan 1000 datos del 0 al 10, ¿no? O sea, entonces ustedes pueden tener un buen intervalo, pero mayor resolución. Entonces ahí pueden empezar a ver eh, o a utilizar la resolución necesaria para el experimento que estén utilizando, ¿no? A veces que no tienes tanta resolución en el experimento y necesitas pocos datos y pues si quieres simularlo, no necesitarías todo, ¿no? Quizás solamente 100 o 10, ¿no? Ok, en este caso simplemente vamos a poner 10. Perdón, era 11. Porque empieza desde el 0.
Ya, ahí está. Ok, entonces ya está. Ponemos la función y acá nos arroja todos los valores de la función para todos esos tiempos, ¿no? En el tiempo 0, la posición es 0. En el tiempo 1, la posición es 25.1. En el tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5. En el tiempo 5 es 27.5, ¿no? Y en el tiempo 10, en el segundo 10 es menos 190. Mm. Ahora, ¿cómo graficas eso, no? Pues es bastante sencillo también. Esto que usamos acá es, llamamos una librería, ¿no? Una librería de Python. En este caso es NumPy y es Matplotlib, que son librerías fundamentales, básicas, clásicas, tan clásicas y básicas que no necesitaron instalarla, ¿no? Ya mismo, esta misma plataforma ya las tiene instaladas. Entonces, utilizamos Matplotlib, pyplot, y lo llamamos PLT. Y esta es la librería que nos va a permitir hacer estos gráficos, ¿ok? De momento vamos a hacer un gráfico simple, que es esto de aquí. Graficamos nuestro eje, nuestra variable independiente y dependiente, ¿no? T y Y. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se grafica, ¿no? Simplemente pones T, Y, los valores de Y, que en este caso ya están acá, y pues los valores de X, ¿no? X y Y. Nuestro eje X es el tiempo y nuestro eje Y es la altura, la posición en Y en metros, ¿no? Y ahí pueden empezar a ver ya un poco acerca de este movimiento, ¿no? Movimiento parabólico. Ahora, si quieren calcular la velocidad, calculas la derivada de esa posición, ¿no? La derivada de la posición te va a dar la velocidad, y la velocidad sería v0 menos gt. Y efectivamente, ¿no? Esto de aquí sería la ecuación de la recta, ¿no? v0 menos gt. v0 sería tu intercepción y g sería tu pendiente, ¿no? Menos g sería tu pendiente. Entonces, eso también lo definen, ¿no? Y velocidad, que solamente requiere velocidad inicial y tiempo, ya no requiere posición inicial la velocidad, ¿no? Y pues graficas. Y ahí está. Ahora estamos utilizando YBEL, ¿no? Para graficar esto utilizamos YPOS. Entonces estamos graficando tanto la posición como la velocidad de esta partícula. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con vectores, ¿no? Por ejemplo, tengo una fuerza que tiene componente en X y en Y, ¿no? Y obviamente este es su diagrama, ¿no? Entonces Fx es igual al módulo de Fx por coseno de teta, y F en Y sería el módulo de F por el seno de teta, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos una fuerza central, fuerza centrípeta o fuerza radial, ¿no? Tomaríamos que este F, ¿no? Que es un vector, sería igual a menos mv cuadrado entre R por UR, ¿no? O sea, el vector en dirección del radio, ¿no? El vector unitario en dirección al radio. Entonces, la función en coordenadas cartesianas, ¿no? Sería F igual a Fx, Fi. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? Justamente para eso, pues descomponer. ¿No? Acá definimos nuestra fuerza. La fuerza, ¿qué variables va a tener? Va a tener una variable F y una variable teta, ¿no? Donde teta es el ángulo y F es la fuerza, pero en su forma vectorial, ¿no? Digamos que tú como dato tienes la fuerza en su forma vectorial. Entonces, ¿cómo calculas o cómo extraes, ¿no? Las componentes? Pues de esta forma, ¿no? Le sacas la magnitud a esa fuerza con esta función np lin alg norm, que es la norma. Esta es lineal álgebra dentro de NumPy. O sea, eso es así como se ve, ¿no? NumPy, recuerden que esto es NumPy, no NP, así lo hemos llamado. Recuerden que cuando llama a la librería import NumPy as NP. Entonces, ese NP justamente es eso lo que utilizamos, ¿no? Entonces, de esta librería cogemos el módulo lineal álgebra, o sea, la carpeta de álgebra lineal, y de esa carpeta de álgebra lineal extraemos cómo sacar el módulo, o la norma, ¿no? Entonces sacamos la norma del vector, y acá podemos construir las componentes, ¿no? Tanto en X como en Y. Y eso, para eso se requiere, pues, sacar la norma del vector que estamos ingresando y los ángulos, ¿no? Y pues te retorna sus componentes X, Y. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, le das teta igual a np linspace de esta forma, ¿no? O sea, que tu teta, que ese teta que tenemos aquí, ya vaya de menos 2 pi a pi, o sea, vaya toda la vuelta, ¿no? Digamos que vaya simplemente desde pi a pi, ¿ya? Para que no sea tanto. Y que nos deje 100 datos, ¿ok? Entonces, que nos deje 100 datos y que vaya desde menos pi a pi para esta fuerza, y vamos a ver cómo va a variar la fuerza, ¿no? La masa, no recuerden que lo que necesitamos es masa, velocidad y radio. ¿Ok? Entonces la masa de este cuerpo va a ser 10, la velocidad va a ser 5 unidades, pueden poner las unidades que quieran.
y R igual a 2, ¿no? Entonces aquí F igual a E menos mv cuadrado entre R, ¿no? Entonces esa función que estaba aquí, la hemos puesto acá, ¿no? Entonces ahora, si nosotros queremos, no, voy a ejecutar este código. Ahí está, ¿no? Si nosotros queremos ahora reemplazar, ¿no? Reemplazar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar la fuerza y introducir la fuerza, que ya sea vectorial escalar, ¿no? En este caso es una fuerza escalar. Y es por eso que arrojamos esto, multiplicamos básicamente esa fuerza por coseno y obtenemos estos resultados, ¿no? O sea, son sus componentes en cartesiana. Entonces, esta de aquí inicialmente es una fuerza que solamente tiene una dirección vectorial, ¿no? Pero este vector de aquí se descompone en dos vectores, que son X y Y, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos haciendo ahí es eso. Ahora, el tipo no es un array, es un arreglo. Es una matriz, no es un vector. Eso significa este NumPy array. Ahora, la fuerza f theta.shape, o sea que nos dé la forma de ese array. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos columnas y 100 datos, ¿no? Nuestra columna 1 es el f de x y nuestra columna 2 es el f de y. Y es lo que tenemos acá, ¿no? Si nosotros imprimimos esa fuerza, f y f theta, tenemos, ¿no? Acá, esto hasta, a ver, hasta aquí es la primera componente y la otra parte es la segunda componente, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Así. Y se plotea bastante sencillamente, ¿no? PLT plot el ángulo, o sea, tu variable independiente y tu variable dependiente. Tu variable dependiente es la fuerza, ¿no? Fuerza donde reemplazas F y teta. Entonces aquí podemos ver ya cómo es un gráfico variando el teta, ¿no? ¿Cómo varía la fuerza cuando variamos el teta? Ya. Ese es el caso del eje X, ¿no? En el FX. Y en el eje Y es esto de aquí. ¿Cómo sé que es del eje X? Porque acá tenemos fuerza, esto es un arreglo. Si nosotros ponemos corchetes y 0, lo que nos va a hacer es coger la primera columna. Y aquí la segunda columna. Y recuerden que la primera columna es FX. Voy a poner aquí como comentario, ¿ya? Y acá FY, ¿no? Entonces las dos componentes estamos graficándolas y esos son sus gráficos, ¿no? La redundancia. Eh, recuerden que al fin y al cabo estos son senos y cosenos, ¿no? Ahora, también puedes graficar números complejos, ¿no? Que es algo un poquito ya más elaborado. ¿Ok? Ahora, eso vamos a hacer un poquito de repaso. Recuerden que un número complejo en su forma exponencial es e a la menos i teta, ¿ok? Y también puede ser expresado en su forma trigonométrica, ¿no? Que es coseno de teta menos i seno de teta. Y si uno saca el real de ese número complejo, pues es coseno de teta, esta parte es real, ¿no? Y si saca el imaginario, sería seno de teta. ¿Ok? Ahora, vamos a definir una función compleja, ¿no? E a la menos i teta, ¿no? E a la menos i, recuerden que menos 1 j, Python lo interpreta como número complejo, ¿no? Entonces esto de aquí realmente es eso, ¿no? Es un número complejo. Entonces, lo que estamos graficando, lo que estamos definiendo en esta función es esto de aquí, ¿no? E a la menos i teta, pero en vez de teta estamos poniendo x. ¿Ok? Entonces lo definimos, lo ejecutamos y ya tenemos esta función. Ahora, si yo quiero graficar esa función, ¿qué es lo que debería hacer? Pues primero crear la variable independiente y luego la variable dependiente. La variable independiente, vamos a hacer que teta, ese teta que está en el exponente de varíe, ¿no? Desde menos 2 hasta 2 pi, ¿no? Menos 2 pi hasta 2 pi. Y que tenga 50 datos. Y que eso se reemplace en la función. O sea, esta función va a aplicarse 50 veces, ¿no? Para todos los ángulos se va a aplicar y te va a arrojar el dato, el plot, ¿no? La imagen, el gráfico. Y ese gráfico está aquí. Entonces aquí graficamos PLT plot NP, y, la imagen y la parte real, ¿no? Entonces, la imagen de ese Y, ¿no? Que era un menos seno de teta. Y la parte real era un coseno de teta. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? La imagen, que está en azul, sería un menos seno. Y la parte real de esa función sería el anaranjado, ¿no? Que sería un coseno. Y ya está. Ya pueden graficar funciones complejas, ¿no? Ajá. Obviamente que si tú graficas la parte real imaginaria, a ver, creo que no he ejecutado esto. Ahí está. Si tú graficas la parte real imaginaria, te va a salir una circunferencia, ¿no? Porque tienes seno y coseno al otro lado, ¿no? Ok. Hasta ahí quisiera saber si hay alguna pregunta para pasar ese tema de series. Mm, Los leo. Estoy leyendo el chat de Facebook y de Zoom.
¿Alguna pregunta con respecto a todo este tema de funciones? Recuerden que esto es lo básico, ¿no? Porque después la idea es utilizar funciones que nos repliquen datos, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a continuar. Para una serie, ¿no? Por ejemplo, seno de x puede expandirse de esta forma, ¿no? Si uno expande en series de Taylor, tiene esta forma y puede truncarlo en un error en el orden 9, ¿no? Por ejemplo. Ahora, entonces, esto de aquí se puede generalizar como una sumatoria, ¿no? O sea, series, que sería así, de cero hasta infinito. Obviamente que nosotros en la computadora no vamos a poder ejecutar estas sumatorias al infinito, ¿no? Porque eso es imposible. La computadora estaría ejecutando por siempre ese código. Entonces, ahora, el seno de x está definido de esta forma y eso es lo que vamos a aprender a hacer, ¿no? Tenemos menos 1 a la n por x a la 2 a la n menos 1 entre 2n más 1 factorial. Oye, vamos a usar también la función que hemos definido de factorial. Entonces, ¿dónde está esta parte? Está acá. Mira, factorial 1 más 2i, o sea, 1 más 2i es n en este caso. Y acá, lo que está arriba, ¿no? El numerador sería menos 1 a la n por x a la 1 más 2n, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos poniendo aquí. ¿Y qué dice este más igual? Quiere decir que vas a sumar todos los números. O sea, recuerden que una sumatoria es eso, ¿no? Es primero reemplazar en n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, y obtienes estas cosas de acá, ¿no? Si tú reemplazas estos valores acá, o sea, si tú reemplazas n0, 1, 2, así, vas a obtener esto de acá. Eso aquí lo va a hacer la computadora, ¿no? Con más igual y con la iteración. Entonces va a tomar todos los valores de esa serie, ¿ya? Y lo va a guardar. Entonces, eso de ahí es una función que lo vamos a guardar como mi seno, ¿no? MySyn. ¿Y qué variables toma? Pues el X y el orden, o sea, hasta qué orden vas a tomar, ¿no? Porque tú no puedes tomar hasta infinito, tienes que decir hasta dónde quieres tomar, hasta qué tanta precisión quieres, ¿no? O qué tanto quieres abarcar. En este caso, pues, perdón, todavía no estaba definido y lo ejecuté. Ya está, ya está. Entonces lo definimos y ahora reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto es el seno de pi sextos, ¿no? De orden 7. ¿No? Acá está sacando el seno de pi sextos, ¿no? En orden 7. Si nosotros ponemos np sin, o sea, sacamos el seno de pi sextos, ¿cuánto vale eso? 0.5, ¿no? En este caso nos arroja este número, ¿no? Como es un número flotante, esto al final se toma como un 0.5. Igual recuerden que esto de aquí es una aproximación, ¿no? Esto está truncando en 7, ¿no? ¿Qué pasa si solamente truncamos en 1, por ejemplo, ¿no? O sea, solo tomamos n igual a 0 y ya está, ¿no? Pero nos arroja 0.52. Si tú pones n igual a 2, va a mejorar este valor, ¿no? Y así sucesivamente. Tú puedes poner aquí n igual a 10, por ejemplo. No recomiendo poner mucho porque recuerden que mientras más orden lo aumentes, lo que hace aquí es ejecutar más veces, ¿no? El código. Entonces aquí lo que está pasando es eso, ¿no? Mira, cuando ya le aumentamos más órdenes, ya se vuelve el mismo valor que el valor exacto o real o el valor numérico, ¿no? Entonces aquí está funcionando en nuestra función. Igual para el pi sexto, bueno, para orden 3, para orden 2, ¿no? Ya pueden visualizar los resultados. Para orden 1 también. Ahora, tú esta función seno que es vectorizar, ¿no? Y vas a tener una función vectorizada. Recuerden que esto simplemente es una función de NumPy que te permite agilizar los códigos, porque como les digo, ¿no? Hacen esta función de for loop. Entonces, si tú agilizas con np vectorize, simplemente se usa esto, ¿no? np vectorize y utilizas, o sea, pones la función ahí adentro y dices que excluye el orden, ¿ok? Que excluya esta variable orden, porque ahora eso eh, ya no va a ser necesario porque ahora está vectorizado. Ahora, si nosotros tomamos que nuestro x va desde menos 4pi hasta 4pi y tienes 500 datos y lo reemplazas, vas a obtener este gráfico que tiene aquí. Y este gráfico que tenemos es la función analítica. Seno de x es una función analítica que lo graficamos y obviamente tiene esta forma, ¿no? Pero miren cómo son las aproximaciones, ¿no? La aproximación de orden 2 es así. Y obviamente esto no es un seno, ¿no? Ninguna de estas funciones son senos, son aproximaciones. Ahí pueden ver un poco de esta cosa de los errores, de las aproximaciones, de hacer este tema de expandir una solución quizá en series de Taylor, ¿no? Te limita porque, mira,
ya no, o sea, la aproximación que tomas no es exacta, no puede ser tomada en mucho intervalo, no solo en un intervalo pequeño, ¿no? Por ejemplo, en este intervalo de aquí, sí está coincidiendo, ¿no? En este intervalo pequeño, pero por acá ya los demás explotan, ¿no? Entonces vamos a ver justamente ese error. Si tú restas el valor de la aproximación menos el valor analítico, obtienes el error. Y es lo que hacemos acá. Restamos el valor aproximado menos el analítico y ese es el error, ¿no? Así es como se genera el error. Se expande en determinado punto, ¿no? Mientras más le aumentamos el orden, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, orden 8, llega hasta más largo a coincidir, ¿no? O sea, error 0, ¿no? Error 0, miren. Aquí esto aquí es error 0. ¿Ok? Entonces, mientras más orden le aumentes, obviamente que vas a tener más espacio sin errores. ¿Ok? Entonces ahí ya pueden ir viendo un poco cómo funciona este tema, ¿no? De aproximar funciones. A ver, ahí está. Ejecutan el código y bueno, y les va a salir así. Esta vez aparte. Bueno, ya lo vemos mañana porque vamos a ver en tema de gráficos esto. No se preocupen. Y pueden instalar incluso zooms, ¿no? Hacer ahí un zoom, ¿no? Un zoom en esta parte que dice aquí. Y mañana les explico más detalle esto porque eso es con respecto tranquilos todavía con los gráficos. Pero igual ya pueden ir revisando, no hay problema. Entonces aquí errores, uno puede, vamos a ir un poquito más rápido. Igual mañana podemos retomar lo que teníamos aquí. Y si es que tienen alguna pregunta, sean X y X un número y su valor aproximado, el error absoluto se puede calcular de esta forma, el error relativo de esta forma y el error porcentual de esta forma, ¿no? Y es lo que hacemos aquí. El error real, 1.034, exacto 1, ¿no? Y si nosotros hacemos diferencia, tenemos este error absoluto. Error absoluto, ajá, el error absoluto. Esta es la diferencia. Ok, a ver, ahora ya. Desde aquí es, perdón. Esta parte de aquí era un borrador. Vamos a borrarlo. Ya. Ahora lo que hacemos es crear números, igual que ya hemos visto arriba, de menos 5 a 5 con 100 datos, y a ese arreglo, que va a ser una recta, ¿no? Porque va a ser una recta en números distribuidos homogéneamente, nosotros le vamos a agregar un error aleatorio, ¿no? Acá usamos la función random de NumPy, ¿ok? Y decimos que nos genere 100 números aleatorios, ¿no? Del 0 al 1 y que los divida entre 100. O sea, que no afecte tanto, ¿no? Que la suma sea del orden de 0.001, ¿no? O sea, que ese error sea así de ese orden, ¿no? Del 10 a la menos 2. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Sumar a ese arreglo original, que era un vector simple, estamos sumando un error, ¿no? De 0.02. Corremos esto. A ver, creo que esto se corrió de abajo, de otra. Y esto no va aquí. Ya. Tenemos Xpert. Bueno, vamos a poner aquí Xpert y Y origen. Vamos a hacer esto, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos teniendo aquí? Nuestra variable independiente sería el X, ¿no? Vamos a graficarlo, ¿ya? X sería nuestra variable independiente y Xpert, o sea, X perturbado, ¿no? Porque lo hemos perturbado por un error, ¿no? Sería esto de aquí. Y graficamos, ¿no? Y se ve una recta ya no lisa, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros le quitamos este 100, por ejemplo, ¿no? Para que vean cómo afecta ese error ya más grande, ¿no? Ya no de un orden de 0.02, ¿no? Ahora le he cambiado, ya no le estoy tomando en cuenta este 100. Y vamos a ejecutar el código y van a ver qué es lo que sucede. Ahí está. Tenemos, y esto le sirve bastante, ¿no? Para poder modelar series de tiempo, ¿no? Acá tenemos una tendencia en una recta, pero nosotros podemos agregarle este error y podemos empezar a ver casos ya un poco más realistas, ¿no? Porque la realidad no es perfecta, ¿no? No es que te vaya a rozar una recta en la realidad, ¿no? Menos que tengas algo bien preciso, pues, y eso sí se puede. Entonces aquí se ve así, como que con grumos, porque está perturbado solo de ese orden, ¿no? 0.02. Ahora, en este punto utilizamos el generador de números aleatorios con distribución uniforme del 0 al 1 y esto perturba esa función, ¿no? En este caso estábamos tomando una función de onda, pero para este caso simplemente una recta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí con esas perturbaciones. Y bueno, de aquí les dejo un problema de aplicación. Ya, quizá el día de mañana repasemos este codiguito, que es también sencillo, pero que aplican básicamente todo lo que hemos aprendido hoy. Entonces, estaría buenazo que lo puedan resolver o revisar y ver las cosas que hacemos, porque todo lo que está aquí son cosas que hemos utilizado arriba, ¿no?
Entonces, lo único nuevo quizás sea este if, ¿no? Pero este if es simplemente si n es igual a 0, si n es igual a 1, haz esto, ¿no? Haz esto, haz esto. Eso es lo que dice simplemente. Si n es 0, que me devuelva 1. Si n es 1, que me devuelva 2. 2 por x2. Si n, no, perdón, si el valor es otro que no sea ni 0 ni 1, que haga todo esto de acá. Y esa es la pista. Bueno, entonces eso sería todo. No sé si hay ahí preguntas para ya poder cerrar la clase. Porque todo este tema realmente lo vamos a hacer mañana porque va a estar acompañado de los gráficos, ¿no? Pero estaría muy bueno que ya lo vayan a ir revisando. Los escucho, estoy leyendo ahí en el Facebook como en el Zoom. Momento para sus preguntas. Tienen ahí el código también para jugar. El video también creo que se va a quedar guardado en el grupo, así que pueden volver a repetir lo que he explicado. Ujú. Ujú. Muy bien, si no hay una consulta, claro, bueno. Bueno, esta sesión se está grabando. Después de la grabación la vamos a subirlo a YouTube y vamos a compartirlo nuevamente para los que están interesados en volverlo a ver con más detalle, ¿no? Bueno, si no hay ninguna... Genial, genial. Bien, entonces, bueno, igual ya las consultas, si es que tiene alguien otra consulta, o si, bueno, ahora quizá no hay consultas porque para muchos esto es algo nuevo, lo que sí les digo es que practiquen, porque al fin y al cabo programar es eso, es practicar, ¿no? No puedo hacer bastantes cosas aquí, pero si ustedes no ponen manos en el código, pues no van a aprender de manera eficiente, ¿no? Si solamente aprenden viendo, quizá va a ser más difícil. Entonces, yo les recomiendo eso, que practiquen y si pueden practicar o sea, para mañana lo que estamos viendo hoy, porque recuerden que los temas son consecutivos, entonces muchas de las cosas que vemos hoy vamos a usarlo mañana y lo de mañana pasado y así, ¿no? Entonces, sí estaría bueno que repasen esto, creo que tienen todo el día de mañana también para repasarlo, no es un código tan largo ni complicado, son temas básicos y está bastante explicado, ¿no? Igual si tienen alguna otra consulta la pueden hacer mañana o bueno, incluso tienen mi correo, ¿no? Ahí al comienzo tienen mi correo y pues pueden enviarme un correo haciendo su pregunta puntual, ¿no? Ok, bueno, entonces sería todo eso, profesor. Muchas gracias con todos. Gracias por acompañarnos esta noche y pues los espero mañana. Muy agradecido, Ricardo, muy agradecido por tu participación y por tu disposición a compartir tus conocimientos. Bueno, eso sería todo. El día de mañana continuamos con la segunda parte y en la misma hora de 7 a 9 de la noche. Gracias, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Muy buenas noches. Chao, chao.